La serie SN30 de 8BitDo es la mejor muestra de que los gamers retro no solo queremos emular los juegos, sino toda la experiencia. Y esa familia de controles replica fielmente el mejor control de la generación de 16 bits, principalmente el D-pad, del Super Nintendo. Pero también somos los gamers retro los que no superamos las cicatrices que nos dejó esa guerra entre Nintendo y Sega. Y más de 30 años después, seguimos discutiendo cuál era el mejor control. Y 8BitDo no es tonto, y sabe que el campo de batalla siempre tiene dos lados. Por eso también tiene la serie M30, para los que prefieren el Genesis o Mega Drive. Veamos qué tal funciona en la reseña que les debo de hace más tiempo. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Ok, empecemos platicando un poco la situación con Sega, porque con Nintendo, antes del SN30 era imposible conseguir un control igual al de Super Nintendo con buena calidad. Sí, eventualmente hubo más, incluso por parte de Nintendo, pero antes no había. En cambio, como Sega ya no se dedica a las consolas, inteligentemente han licenciado el diseño de sus controles para que empresas como Retrobit puedan hacer réplicas perfectas. Pero para replicar el control del Genesis, tienes primero que tomar la decisión de ¿cuál de los dos? Porque con Street Fighter, Sega se dio cuenta de que con 3 botones no era suficiente, y enderezó el camino con una segunda versión de 6, que ha sido la favorita de los fabricantes. 8BitDo no le dio tantas vueltas al problema, y al no estar pagando licenciamiento, diseñó un control que busca hacer la mezcla perfecta entre las dos versiones, incluso con pequeños toques del Sega Saturn. Todo en un control multiplataforma para que lo puedas usar en casi cualquier lado. La caja tiene el típico diseño de 8BitDo, con un color azul fuerte que no sé si intenta recordarnos algo de lo que no me acuerdo. Quitamos la cubierta y lo abrimos para encontrar que viene con lo típico. Primero lo más importante, el control, bien protegido con una cubierta de plástico. También su pequeño manual y un cable USB-A a USB-C para conectarlo. A primera vista, puede que se parezca más al control original, pero si comparamos el tamaño, vemos que el M30 no es tan grande. Incluso es más chico que la segunda versión. Y al no tener esa forma de boomerang, el M30 es mucho más cómodo, con todas las esquinas muy redondeadas. Al control que más se parece es al segundo del Sega Saturn. Y seguramente es a propósito porque, al incluir también botones R y L, tiene todo lo que necesitas para usarlo en las dos consolas. Y la calidad es de primer nivel, como nos tiene acostumbrados 8BitDo. En lo personal, creo que el diseño es perfecto. Incluso replica la moldura de atrás. Aunque soy fan del control de Super Nintendo, siempre me han gustado los controles con 6 botones al frente. Junto con los controles de Nintendo 64 y Xbox original, son configuraciones que no vemos mucho. Y es tan útil que incluso Hori tiene una serie de controles llamados Fighting Commander, que empezó desde los 90s con una versión del control de Super Nintendo con 6 botones frontales, ideales para los que les gustan los juegos de pelea. 8BitDo vende 3 versiones del M30, 2 versiones con 2.4 GHz, una específicamente para usar con la consola original y una con un adaptador USB para el Genesis Mini, que también funciona bien en PC y en Android, ya que utiliza Direct Input. Pero la versión que estamos probando el día de hoy es la tercera, y usa Bluetooth. Este es mucho más compatible con modos X-Input, Direct Input, Mac y Switch, por lo que funciona con casi cualquier dispositivo que tenga Bluetooth. El control se enciende presionando Start, y para seleccionar el modo, hay que presionar alguno de los botones frontales al mismo tiempo de que lo encendemos. El control guarda un dispositivo por cada protocolo, así que puedes cambiar sin tener que estar reemparejando. Pero si tienes que hacerlo, arriba tiene un botón al lado del USB-C que usas para cargar. Y abajo tiene los 4 LEDs que indican el modo y cuando está listo para conectar. Por cierto, la pila del control dura más o menos 18 horas. Y si te preocupa la latencia, el control también funciona conectado por USB, excepto en iOS. Tiene también la función de turbo, que funciona en todos los modos excepto en el de Switch. Usarla es muy fácil. Simplemente presionamos el botón que queremos usarlo, y sin soltarlo presionamos el botón de estrella. Ahora solo déjalo presionado para que no deje de disparar, ideal para shooters. Para quitarlo hacemos lo mismo, el botón junto con el botón de estrella. Como último detalle, 8BitDo también vende un clip del teléfono específicamente para este control. Este queda perfectamente fijo y hace mucho más fácil jugar en el teléfono. El único detalle es que no tiene ningún tipo de flexión, y al no usar el diseño de escalera, es cansado porque el punto de equilibrio está claramente tendido hacia el teléfono.
Como siempre empezamos con las palancas y botones analógicos. O más bien saltándonos esta sección, porque aquí solo hay digitales. Así que vamos directo a la principal batalla entre Nintendo y Sega, el D-pad. Y es que no hemos vuelto a tener una guerra de consolas donde el control fuera tan diferente entre dos marcas. Mientras Nintendo usó una evolución del D-pad en cruz con pivote, Sega evolucionó el suyo con una forma circular y un mecanismo de 2 piezas, aunque también fue cambiando entre modelos, siendo la segunda versión al que imita este 8-bit 2. Y lo hace muy bien, con un D-pad que emula perfectamente al original en todos los sentidos. La figura es cóncava, por lo que es muy cómodo para tener el dedo y presionar cualquier dirección. En las pruebas de separación no es de lo mejor. La forma permite hacer diagonales al tener presionado en una sola dirección, pero el tamaño y el tipo de membrana hacen que sea difícil que pase por accidente. Pero en juegos con mucha precisión no es tan bueno. Eso sí, las diagonales son más obvias porque puedes presionar el círculo en esa dirección específica. Y la verdad queda a tu consideración, porque aunque esto sería un error en cualquier D-pad de cruz, los fans de Sega siempre dirán que es una ventaja. Y es cómo funciona el original que es lo más importante. Donde sí funciona muy bien es en la prueba de secuencias. El círculo hace mucho más fácil marcar todos los puntos en la secuencia. En vez de tener que arrastrar el dedo por la cruz, aquí movemos todo el círculo en la dirección que queremos, más similar a una palanca. Y aunque estoy muy acostumbrado al control del Super Nintendo, tengo que aceptar que para los juegos de pelea, la verdad es más fácil de captar. En especial los cuartos y medias lunas son mucho más fáciles de ejecutar. Y si a eso le sumas los 6 botones frontales, lo convierte en una muy buena opción para los juegos de pelea. Estos 6 botones tienen diferentes tamaños, con A, B y C siendo cóncavos y un poco más grandes, y X, Y y Z convexos y más chicos, y son de diferentes colores, respetando perfectamente el diseño original. Y se sienten igual de bien, con un traslado casi idéntico, y al ser 8-bit 2, con membranas que son muy suaves y dan muy buena retroalimentación. En este punto, sí podría decir que es incluso mejor que los originales, aunque es difícil comparar cuando un control tiene más de 30 años. Los botones superiores vienen marcados como L y R y también se sienten muy bien. Son de membrana y la posición para usarlos es muy cómoda. En general, el uso del control tiene muy buena ergonomía. Ahora, ¿cómo se mapean 6 botones frontales y 2 superiores al formato actual? Depende del modo. En la mayoría no es complicado, básicamente C es equivalente a R1 y Z a L1, lo que hace que los botones de arriba sean L2 y R2. Pero en X-Input cambia un poco, siendo C y Z R1 y R2, y L y R L1 y L2. Ahora, ¿quién sabe qué tan bien se mapea esto al emulador o juego? En nuestro caso, tuvimos que siempre configurarlo para que funcionara como en las consolas originales, que es normal porque casi todos los juegos y emuladores están esperando controles con solo 4 botones frontales. Respetando igual el control de Sega, tenemos el botón de Start al centro, y para completar la funcionalidad, 8-bit 2 agregó abajo 3 botones más. El de casa, marcado con el logo de corazón, el de Select, marcado con el menos de Nintendo, y el de estrella que mencionamos en la sección anterior. Todos tienen un muy buen tacto y son fáciles de presionar. Ahora veamos cómo funciona en las diferentes plataformas. En la sección anterior lo estuvimos probando en Android, al que se puede conectar utilizando Direct Input o X-Input. Y la verdad, da lo mismo en qué protocolo lo uses. Solo no esperes jugar Call of Duty Mobile con él, aunque sí puedes mapearlo con Mantis. Pero con todos los protocolos funcionan más plataformas. La siguiente a probar fue Switch, donde se conecta como un Pro Controller. En este modo, no podemos activar la función de turbo, ya que el botón de estrella hace la función de captura. Y el mapeo de los botones C y Z va a R y L. Esto suena bien, excepto si lo quieres usar en el Sega Genesis de la consola virtual. Para que funcione bien, hay que mover el botón A del Switch y debe de mandar Y. R debe de mandar A y finalmente Y debe de mandar R. Con esto funciona a la perfección. Los 3 botones principales son lo que debería de ser. Solo recuerda que ahora tienes que usar C para navegar. Y el Switch te guarda esta configuración solo para este control. Y con todos los botones adicionales, no tendrás ningún problema. Tienes RZ y LZ para salir al menú del juego, el botón de menú del Switch, el menos y el de capturar pantalla. La siguiente plataforma es Windows, donde igual lo puedes usar también con Direct Input, aunque aquí X-Input te va a servir mucho más porque va a ser compatible con más juegos. Eso sí, seguro tendrás que configurar tus emuladores para que los botones tengan el acomodo correcto.
Y como ya es costumbre, podemos actualizar el firmware descargando la aplicación de la página y conectando el control a la computadora. El modo final es el de Mac, y aunque supone ser compatible con iOS, tu mejor opción ahí va a ser con Xinput. Es compatible con todos los juegos que soportan control, incluyendo RetroArch, pero igual vas a tener que repasar el acomodo de los botones. Para terminar, no podemos dejar atrás la posibilidad de conectarlo a la consola original. Aunque esta es la versión Bluetooth, 8BitDo vende un adaptador que te permite conectar casi cualquier control Bluetooth al Genesis, y con esto podemos usar el M30 para jugar. Conectarlo es fácil. Preparamos el control para emparejarlo con Direct Input o Xinput. Presionamos el botón del adaptador y listo. Se conecta primero como control de 3 botones, pero si dejas presionado Select por 3 segundos, el receptor parpadea y ahora está en el modo de 6 botones, y así ya puedes jugar Street Fighter y cualquier otro modo que lo soporte sin problemas. Y me impresionó la latencia. En ningún momento diría que tengo la sensibilidad de un jugador profesional, pero no puedo distinguir la diferencia entre el control original y este. Si todos tus controles de Genesis están destrozados, esta combinación es una opción de primera. Para terminar, veamos el precio y qué competencia tiene. Oficialmente cuesta $30 y es fácil encontrarlo con descuentos. Los mejores lugares para comprarlo son AliExpress y Amazon, donde 8BitDo tiene tiendas oficiales. Creo que es un precio aceptable para un control de muy buena calidad, pero recuerda que tanto el clip como el adaptador para la consola original los tienes que comprar aparte. Y sé que no es la única opción. Retrobit también tiene una versión inalámbrica del control original, aunque es un poco más cara, pero incluye adaptadores USB y para la consola original. Eso sí, no soporta Bluetooth. En resumen, el M30 es un control de primera, una excelente opción para el que quiera recordar el Sega Genesis y el Saturn con un control que respeta la forma y función del original. Incluye todo lo necesario para satisfacer a los más puristas. Ojalá sacaran una versión Pro con palancas analógicas. Sería el control ideal también para emular Nintendo 64 y Xbox clásica. Por lo menos Retrobit tiene el Tribute 64 Wireless, que es bastante bueno. ¿No lo has visto? Dale a clic para ver la reseña. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.